Fe es tener la certeza de que va a recibir aquello que espera. Por eso Santiago 1.5 dice, si te sientes falto de sabiduría, pídesela a Dios. No dice pídesela al Papa, ¿verdad? Centrándonos en esto. Pero también Marcos 11.22 nos dice Dios, tengan su fe, pero dirigida en amor. Hasta ahí estamos claros. Ok, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que está actuando aquella persona que hizo una inversión y que después dice, híjole, esto no está funcionando, me voy a retirar? ¿Cómo está actuando? ¿En temor o en amor? Lógicamente que en temor. Y esa persona que está actuando en temor, ¿qué está jalando? Que las cosas no funcionen. ¿Por qué? Porque ya tiene temor. Y esa persona se va a justificar a sí misma diciendo, es que esto, aquello, lo otro y allá, por eso yo no quiero seguir en ese proyecto, porque sigue en temor. Y Dios te dice, Dios nos dice, tú tienes fe, actúa en amor. Tu fe, ubícala en amor. Lo que tú llames, llámalo por amor. Si tu proyecto que tú tienes de vida, ya lo ubicaste en tu prójimo, ¿qué ves en tu prójimo si vas a verlo en amor? ¿Vas a ver a tu prójimo próspero, en abundancia, en paz, en prosperidad? Todos sonrientes, todos con gozo, todos vastos. Esos verlos en amor. Pero si nos vamos al temor, vamos a hacer esto. No, pues ese me va a robar. Aquel me puede quitar esto que tengo. Yo tengo que cuidar aquí porque pueden meterse. Son borrachos, son gente holgazana. Ya estamos en el otro lado, ya estamos en el temor. Ya estamos hablando, comiendo carne. ¿Sí? Estamos hablando mal del prójimo. A veces decimos, es que sí entendí, pero mis obras siguen siendo en temor. Y yo les pregunto, ¿sí entendieron realmente? Y todos, sí. Alguna vez les platiqué, yo fui profesor en secundaria y lo mismo hacía. ¿Entendieron, jóvenes? Chavos, les decía, ¿entendieron? Pues eran jovencitos. Sí. Yo fui un poco riguroso. Yo aplicaba mi criterio y era un tanto riguroso. Y reprobaban los exámenes la gran mayoría. Yo me di cuenta que era demasiado riguroso con ellos. Y yo decía, pero si les pregunté si entendieron. Y los reprobé casi a todos. Y los que llegaron a pasar con calificaciones muy bajas. Y así me sucede aquí también. Les pregunto, ¿entendieron? Y todos me dicen que sí. Pero no cambian su actitud. Algunas personas cambian su forma de vestir para parecer que están más correctos en su forma de dirigirse en su vida. Pero la ropa no cambia al mono. No. Cuando esa persona cambie en su forma de pensar y de actuar conforme a cómo ve al mundo en amor, entonces yo voy a creerles por sus obras. Por sus obras voy a creerles que sí entendieron. Pero mientras ellos tengan obras en temor, acuérdense que cada quien jala sus propias obras. Ahora, me dice el doctor, es que no tengo tiempo. El tiempo no se fabrica, el tiempo únicamente se dirige. Y usted decide en qué lo usa. Usted tiene su voluntad, usted cree en lo que va a hacer. Pero usted decide si lo usa en su carnalidad o usted decide si lo usa para entendimiento de la palabra en revelación que le va a llegar. Porque lo que le va a llegar es revelación y no es por mí.
Si nos vamos otra vez a Juan 6:45, ¿qué nos dice el Evangelio de Juan 6:45? Ya hablamos de Lucas 24:45, ahora vamos de Juan 6:45. Juan 6. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, se establece en la palabra. Todo aquel que recibió revelación y aprendió, se establece en la palabra, pero no en temor, porque la palabra es vida, se establece en amor. Todo aquel que oyó y aprendió, no lo va a ver usted en temor, ahí no lo va a ver. Gente religiosa dice, se tomó una cerveza, anda en temor. Baila, anda en temor. Come en fiestas religiosas, ¿cómo se le llama? Cuaresma. Bueno, Anda en temor. Caramba, son religiones o doctrinas hechas por el hombre. Vamos a Colosenses 2:23. Ya teníamos mucho que no dábamos otra sesión, ¿verdad? no. Colosenses, ¿qué? 2. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Regrésese 2, primo, para entenderlo. Al 21. Al 21, sí. Bueno. Yo pienso, bueno, tales como no manejes ni gustes aún. Sí, al 20, al 20, sí. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyeron en el uso, con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Okay. Si se fijan, está diciendo que conforme a la religión y todos los conocimientos tradicionales que trae el ser, se someten a cosas que van fuera de la palabra de Dios. ¿Sí? Van fuera de la palabra de Dios. Le está diciendo que todo eso no tiene validez contra estos demonios. Si usted va caminando y se agarra a reatazos en la espalda, como lo hacen algunas religiones, no va a vencer estos demonios. Usted va a vencer esto solo con amor, actuando en amor. Ahora, ahí vamos al meollo del asunto, dice la palabra. Dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano. Lo digo así pausado para que lo alcancen a analizar. Dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano. A ver, usted, ¿cómo es que ama a Dios si no lo conoce? Y aborrece a su hermano que sí lo conoce. Pues bien, dice la palabra, así como amas a Dios, también ama a tu hermano. ¿Cómo? Pues por fe. Porque a Dios, que no lo conoce, lo ama por fe. ¿Por qué lo ama? Porque no hay defecto en él, no hay temor en él, no hay maldad en él. Eso es amar. No le ve ningún temor a Dios. Y sabe que lo hay por fe. Bueno, pues así ame también a su hermano que conoce. Ya conoce que es un borracho, que es un pendenciero, que es X, pero eso por fe lo quita y lo pone en amor. ¿Sí me explico? Sabemos que el mundo está lleno de pecado. Por eso Dios mandó su palabra al mundo, para que el mundo por su palabra fuera salvo. Bueno, ahora sí, vamos a buscar la revelación en esto. Vamos allá
al Evangelio de Juan. Vamos a empezar con el Evangelio de Juan. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Era, ya lo hemos analizado también. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y luego qué sigue? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, en el principio todo fue hecho por el verbo de Dios. Todo fue hecho por el verbo de Dios. Ahora vamos a Primera de Pedro. No, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:5. Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ok. Ahí vuelva usted a notar que ahora nos dice que todo fue hecho, los cielos y la tierra, por la palabra de Dios. Ahora el verbo en este versículo le está diciendo que es la palabra de Dios. El verbo lo está afirmando como palabra de Dios. No lo está afirmando como otra cosa. ¿Sí queda duda o queda? No, está bien. Vuélvalo a leer para que se confirme. El verbo es la palabra de Dios. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Fueron hechos por la palabra. Ajá. Los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ok, ya vimos que el agua simboliza el pecado. Ajá. Ok, los cielos, lo espiritual y lo terrenal fueron hechos por la palabra de Dios, por causa del pecado. ¿Sí? Ok, ahora vamos a entender esto. En el principio la palabra de Dios se le conocía en tres consonantes. Y, pues, H, W, H. Pero como no había un entendimiento, al paso del tiempo las traducciones le pusieron vocales. Y después ya fue Y, A, y otra vez la H, W, y le agregaron la E. Pero seguían siendo las 4 consonantes. Después, al paso del tiempo, ya fue Yahvé. Quitaron la W y pusieron una V. ¿Por qué? Porque el traductor creyó que era lo correcto. Después, al paso del tiempo, la Y la convirtieron en J. Y se siguieron usando las consonantes conforme al traductor las estaba haciendo. La J por la Y la V por la W. Después le pusieron Jehová y quitaron una H. Pero son los traductores los que están haciendo eso. Y finalmente, ya en latín dijeron, no, pues Jesús. Hoy día las religiones dicen, no, es que Yahvé es Dios y Jesús es el Hijo. No, es lo mismo. Únicamente que a través del tiempo las traducciones han movido los nombres. Pero es lo mismo. Dios, el Padre, el Hijo es uno mismo. Vámonos a Juan 10:33 por ahí. Juan el Evangelio. 10:33, ¿me dijo? 10:33 o... Sí, creo que sí. El Padre y yo somos uno mismo. No. ¿Es 32? No. 34. 34. El 30 no fue. Por ahí es. Juan 10:30. Aquí, el 30. Sí.
Yo y el Padre uno somos. Amén, sí. ¿Por qué? Porque la palabra salió del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios, de Dios, del Espíritu Santo sale la palabra, dice Cristo Jesús, porque del Padre salí para venir al mundo. ¿Sí? Y de nuevo deberé dejar el mundo para regresar al Padre. Pero necesito dejar al mundo. El mundo es esto. De Dios salió para venir al mundo, pero tiene que dejarse el mundo para regresar a Dios. Bien. Entonces vamos a quedar en claro en esto. Para que usted pueda discernir las Escrituras, es como amar a Dios. A Dios lo ama sin conocerlo, por fe. Y en amor. ¿Sí? Vamos a abrir ahí Gálatas 5:6. Vamos a abrir Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ok. Porque en la palabra de Dios, Cristo Jesús, porque en la palabra de Dios, lo que haga en la carne no sirve. Y lo que deje de hacer en la carne tampoco sirve. Sino la fe en amor. Eso es lo que vale, eso es lo que le va a dar a usted la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe que está hablando solo la palabra en amor, es porque ya le llegó aquí en su mente, ya se renovó. Y cuando usted se renueve en su mente conforme a la palabra de Dios, usted ya no va a estar pensando, ¿y por qué no vino aquel? ¿Y por qué no vino el otro? ¿Y por qué no vienen aquellos? ¿Y por qué no quieren entender? Usted ya no va a pensar eso. Usted ya va a dejar el no a un lado. Y ahora usted va a pensar, primeramente Dios, y aprende aquel, y aprende el otro, y aprenden todos. Porque Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ya entendimos que todos los hombres se está refiriendo únicamente a espíritu y alma, ¿verdad? Entonces vamos a buscar unos 2 versículos o 3 para confirmar. Vamos a 1 de Timoteo 2:4. ¿Ya está cansado? Primera de Timoteo 2:4. 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se fija? Dios quiere que todos los hombres, que toda la creación sea salvo. Él es el propósito. El propósito de vida desde que nos creó es la perfección. Él no vio nada imperfecto, pero es la perfección. Me va a salir un cachito del punto, nada más para que se den una idea de lo que va a seguir. Cuando Dios creó a todos, dice la palabra, Dios llamó a sus hijos y entre ellos iba Satanás. Hoy día la religión dice, y es que Satanás es el contrario de Dios. Dios y Satanás son contrarios, se están echando pleito acá rato. Eso es lo que dice la religión. Pero la palabra escrita dice, y Dios dijo, sean santos porque yo soy santo. Sean como yo. Entonces, el hombre, la creación,
Adán, Luzbel, lucero de la mañana. ¿Qué es lo mismo? Todo eso es lo mismo. Luzbel, lucero de la mañana, estrella resplandeciente, en fin. Dice, y la creación, o Luzbel, quiso ser como Dios. Quiso obedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, sean como yo. Y les dijo y nos sigue diciendo. Porque la palabra de Dios no cambia, es siempre la misma. Hebreos 13:8. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él nos dijo, sean como yo. Y el hombre, la creación, Luzbel, dijo, yo quiero pues obedecerte. Y Dios dijo, está bien, nada más que ahora te voy a perfeccionar en amor. A eso venimos a este mundo, a ser perfeccionados en amor por medio de las aflicciones. Por eso Dios separó espíritu y alma, y lo que Dios separa no lo une el hombre, que es espiritual. Y una vez que lo separa, llega un momento en que Dios nos mete en prisiones de oscuridad. O sea, es cuando el espíritu y el alma entran a la carne y son cárcel. Dice Pablo, yo preso en Cristo Jesús, en el verbo que se hizo carne. Nace el ser. Y cuando el ser nace, nace en oscuridad, en ignorancia. Así anda el mundo, en ignorancia. Cuando nosotros caemos de los cielos, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la palabra de Dios, de la gloria de Dios. Y lo dice en Génesis, dice la palabra, quitaré de sobre la faz de la tierra, ¿sí?, de sobre toda ave, todo espíritu de la tierra. Quitaré, raeré, raer es quitar. Todo espíritu de vida. La religión dice, los mató a todos. El entendimiento revelado dice, les quitó el conocimiento de la palabra. Por eso el mundo se mueve como muerto espiritual, porque les quitó el espíritu de vida. Vamos allá a Juan 6:63, el Evangelio. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ok, se fijan, entonces las palabras de Dios que nos había dado cuando le conocimos, cuando Él nos creó, nosotros lo conocimos. Y allí, 1 Juan 4:12 dice, a Dios nadie le ha conocido jamás, pero la palabra jamás está en doquimas, en peirazo. Tenemos que cambiarla a doquimazo. Jamás y por siempre es lo mismo, es sinónimo. Nada más que uno visto para mal y otra vista para bien. Dice, nadie ha conocido a Dios por siempre. Cuando nacimos, cuando fuimos creados, conocimos a Dios. Y luego caímos de la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Por obediencia. Y allí es donde caemos como muertos espirituales. Ahora ya los muertos espirituales no conocen a Dios. Por eso dice, nadie ha conocido por siempre a Dios. ¿Por qué? Porque primero lo conocimos en lo espiritual y ahora aquellos que no lo conocen, que no han tenido revelación, no lo conocen en lo espiritual. A Dios no se le puede conocer en la carne, no, únicamente en lo espiritual. Por eso dice, a Dios nadie le ha conocido por siempre. Nada más que Reina Valera escogió la palabra jamás, pero es el proceso que Dios puso para que conocer y ver en el arameo antiguo son sinónimos. Conocer y ver son sinónimos. Pero Reina Valera utiliza las palabras o el sinónimo que a ella le pareció correcto. Así hay otros traductores. ¿Para qué? Para que la religión esté estírele y aflójele, estírele y aflójele. ¿Sí? Vamos allá al mismo Juan 8:46. Esta fue una salidita nada más para que entendamos esto. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Qué significa redarguir?
Redarguir es utilizar sus mismas palabras contra usted. Como aquel que atrapa al que hace algún mal, al que rompe la ley. Dice, puedes guardar silencio, porque tus mismas palabras pueden ser usadas en tu contra. Aquí en la Escritura dice, aquel que de vosotros me redarguye en pecado. Esa afirmación, acuérdense de que toda la palabra es afirmación. Más que Reina Valera pues le puso su concepto conforme a lo que ella pensó. Dice, aquellos que me redarguyen la palabra en pecado, es porque todavía no han entendido. ¿Sí? Por eso cuando dicen, ahí en Corintios, creo que es primera de los Corintios 15:50 o segunda de los Corintios, no estoy seguro. Dice, porque ni carne ni sangre van a heredar el reino de Dios. Pareciera que se contradice. Pero ya ustedes, empezando el tema, se dieron cuenta de que Dios nos busca a nosotros como hombre, que es espíritu y alma nada más. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. O eso. Sí, eso es. O sea, la carne, la sangre, la sabiduría humana no tiene heredad. Únicamente espíritu y alma. Ahora bien, volvemos otra vez. ¿Quedó claro ese punto, verdad? O sea, mucha gente busca una cosa buena y la contradice con una cosa mala. Es que Dios mandó a matar a todos los pecadores. No tiene lógica. Porque se estaban portando mal. Pues si Dios es amor, entonces ya le empiezan a cambiar la naturaleza a Dios. Y Dios no puede ser cambiado. Ni Él cambia a nadie. Su palabra, el que la acepta, es la que obra y renueva la mente de cada quien. De cada quien. Allí no entran los vecinos, ni el que está cerquita. No. Cuando usted ama a su prójimo, el que cambia es usted. Por eso dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. Si Dios está en mí, ¿quién contra mí? Pero no se está refiriendo precisamente a un Dios que va a estar peleando por mí. Se está refiriendo al amor que está en mí, que no va a haber peligro. Si yo no veo peligro, ¿cómo me voy a preocupar? Yo me preocupo cuando veo un peligro y empiezo en temor. Cuando yo veo peligro, estoy en temor. Híjole, mi cosecha se va a echar a perder, temor. Pero si yo no veo peligro, si yo estoy nada más en fe, en amor, todo fluye para bien. O sea, Dios me dice, ten fe solamente, no temas, pero ten fe en Dios, no temas. Ten fe en amor, no temas, porque tu fe es lo que te va a llevar a lo que a ti te sucede. Toda palabra ociosa va a ser juzgada, dice. Toda palabra que usted piensa y cree va a ser manifestada. ¿Sí? Aquí pudiéramos agregarle algo un poquito, pero ¿hay alguna pregunta ahorita así que está grabado? ¿Hay una pregunta? No tengo ni una. No, todo bien. Entonces, vamos a hacer una pausita. Bueno, ya para cerrar, nada más para tener en claro, dice primera de Timoteo 2:4, ¿verdad? Que Dios quiere que todos los hombres, todo espíritu y alma, sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad únicamente la tiene Dios. No hay otra verdad no más que Dios. Y para poder encontrar la verdad necesitamos ajustarnos a sus leyes y mandamientos. No hay de otra.
Porque lo primero que hace la religión es imponer su voluntad propia. No criticando a alguien en específico, pero lo primero que hacen es pensar, como les dije al principio, conforme a una sabiduría propia, y el discernimiento no es espiritual, es carnal, porque ellos no ven las cosas en amor, ellos las ven en lo sensorial, ven la realidad, y pues eso no nos dice Dios. Ahora dice Tito 2:11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos. Pero me gusta este. Vamos a 1 de Timoteo nuevamente, primo, 4:10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ok, ahí está bien claro. Dios, la palabra de Dios, que es la misma, es lo mismo, dice el Padre y yo somos uno. La palabra de Dios, esperamos, dice, esperamos, lo lee nuevamente. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. Se fija que aquí tenemos al Espíritu, la revelación, ahora sí, hay que marcarla, que viene del Espíritu de Dios, el cual está en nuestro ser también. Y el Espíritu habla al alma, y el alma deberá creer la palabra de Dios. Por eso dice mayormente o primeramente, que es lo mismo, que es el Salvador. Primeramente de los que creen. No quiere decir que los que no creen no se vayan a salvar. Quiere decir que van a ser después. Primeramente los que creen. Y conforme vayan creyendo y conforme vayan recibiendo revelación, ellos mismos van llegando al nuevo nacimiento por haberse renovado en una mente. Cuando la mente se renueva en la palabra de Dios, ahora ya no va a estar en temor. Ahora el Espíritu que convence al alma. Vamos a 1 de Pedro 1:9. Me quitaron 1:9, sí. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ok, obteniendo el fin de su fe, de la fe suya. El fin de su fe es la salvación de su alma. La fe de Dios es la salvación de espíritu y de alma. La fe de Dios. Por lo cual la fe de Dios se nos manifiesta, la fe de Dios se nos manifiesta en Cristo. Y de Cristo nacen las dos gracias. De Cristo nacen las dos gracias. Cristo es el nacimiento por agua y Cristo es el nacimiento por sangre. El nacimiento por agua es el verbo que se hace carne, en el cual entramos espíritu y alma y mente. Es el nacimiento por agua. ¿Por qué? Porque si no hubiese nacimiento por agua, no podría haber nacimiento por sangre. En el nacimiento por agua, conforme a Romanos 8:3, el pecado se queda en la carne. Ahora ya nació el Espíritu. ¿Qué es nacimiento? Empezar a vivir. Cuando se da el nacimiento por agua, el Espíritu empieza a vivir y la fe del Espíritu empieza a trabajar. Cuando ya surte efecto
la fe del Espíritu y el alma cree, es el nacimiento por sangre, que es la sabiduría de Dios, la cual llega al alma. Y ahora, cuando Cristo llega a la mente, aquí se desecha todo esto. Cuando Cristo, la palabra de Dios, llega a la mente, usted es renovado en espíritu, alma y mente. ¿Qué significa renovar? Renovar, Ajá. cambiar. Renovar es volver a ser nuevo como cuando era. Usted es renovado y vuelve a ser nuevo como cuando fue creado. Renovar una habitación, pues es volverla a restaurar como cuando era nueva. Pero en este caso se está renovando la mente y usted vuelve a ser como cuando fue creado. Pero ahora usted va a regresar con el alma en conocimiento de lo que es el amor y en conocimiento de lo que es la fe. Por eso el alma ahora le dice al espíritu, tú tienes fe, y yo hago obras, yo creo. Muéstrame tu fe para que yo pueda aprender de fe. Pero también está la paz, el espíritu produce paz y produce amor, las cuales el alma aprende. Y cuando el alma aprende a través de aflicciones en esta gran tribulación que es el séptimo día, el alma se va perfeccionando por amor haciendo obras. Porque si yo digo que creo y no tengo obras, entonces ¿cómo puedo probar que creo? Es como aquel que me dice, creo que voy a Chihuahua y le gana para Juárez. No tiene sentido, son dos destinos opuestos. ¿Sí me explico? Entonces yo creo, yo hablo. Dice Pablo, porque creí, hablé. Conforme a lo que yo creo, yo hablo. Yo hablo, yo creo. Parece un triángulo, pero creer y hablar es creación. Cuando Dios habló, creó. Dios vuelve a hablar, vuelve a crear. El sexto día, Dios nos da pan, Dios nos da palabra para 2 días, que es el sexto y el séptimo. En este séptimo estamos en esta gran tribulación. Ahora la palabra de Dios está en nosotros. ¿Qué hablo? ¿Qué recibo? ¿Qué siembro? ¿Qué viene a mí? ¿Qué cosecho? Sí. Dice la palabra, aquel que siembra no es el que cosecha, porque el que cosecha es el que oye. Y así se sigue. ¿Hay alguna pregunta en respecto al tema? No. Bueno, ahora se los aclaro. Me fui muy rápido porque quería abarcar así cantidad, pero en cada quien de ustedes está a buscar y reafirmar en su Biblia que lo que acabo de decir esté correcto. Vámonos a Romanos 12:2. 12. 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. Se fija que necesitan renovarse en su mente para poder comprobar y no al revés. Usted no puede comprobar sin conocer antes. Dice, renuévate en tu mente, dice la palabra, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios y cuál es la agradable voluntad de Dios y cuál es la perfecta voluntad de Dios. Aquí estamos viendo que la voluntad de Dios nos pone en 3 diferentes niveles. Por eso cuando Pedro vio aquella visión y ve que 2 varones estaban con Cristo Jesús, dice, 2 palabras, 2 diferentes entendimientos. Uno que era Moisés, un entendimiento conforme a Moisés, y otro entendimiento conforme a Elías.
dice 2 varones. ¿Qué entendemos por varón? En lo natural, vamos a lo natural. Varón, lo tenemos. Un hombrecito, ¿verdad? Por sus órganos sexuales. Ajá. Es varón, es niño, tiene órganos sexuales masculinos. Del órgano sexual aparece la semilla. ¿Sí? Del órgano sexual. El semen. Semen es semilla. Ajá. Y conforme a la palabra de Dios en la parábola, dice Lucas, y la semilla es la palabra de Dios. Entonces vamos viendo que cuando vemos un varón conforme a Moisés, se está refiriendo a la palabra dada a Moisés. Vemos otro varón conforme a Elías, a Juan el Bautista, que nos dice, escudriña las escrituras, investiga. Y es otra palabra diferente que van a encontrar comparada con Moisés. Moisés es la letra que mata. La letra mata, lo mantiene en pecado. Elías escudriña usted y se da cuenta de que no hay que verlo en pecado, de que hay que verlo en amor, que es lo que estamos haciendo en lo sensorial. Y la revelación, que es la palabra que llega de Dios a su espíritu, del espíritu de Dios al espíritu suyo, ese es Cristo Jesús. Esa no la doy yo. Esa revelación le llega a usted por Dios, que usted en esperanza está oyendo conforme a Elías para recibirla conforme a Cristo Jesús. Por eso son 3 niveles de entendimiento. Una da fruto al 30%, la otra da fruto al 60% y la revelación le va a dar el fruto al 100%. Las 3 enramadas. Así es, las 3 enramadas. Entonces, aquí tenemos que entender que lo que yo les hablo y lo que yo les explico es con la finalidad de que ustedes se apliquen en fe, de que lo crean, de que hagan obras conforme a fe, en amor, no en temor, en amor, para que la revelación pueda llegar a ustedes. Ahora sí, a ver si ya entienden mejor. Primera de los Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Irreprensible es sinónimo de impecable. ¿Sí? Impecable, irreprensible son sinónimos. Impecable quiere decir sin pecado. Sin pecado. Y sin pecado quiere decir que está limpio. Para la venida, fíjese, usted sea guardado sin pecado para que pueda recibir la palabra de Dios. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios o la revelación. Mientras usted tenga una conciencia de pecado, la revelación difícilmente puede entrar en usted. ¿Por qué? Porque ya usted está en un pensamiento de que ya trae pecado. Vámonos allá a Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Para él lo es. En su mente está, si está usted en temor. Si usted está en temor, algo puede usted estar pensando que es pecado, como tomarse una cerveza, para algunos es pecado. ¿Por qué? Porque entran en el temor y en la condenación. Si para ellos creen que tomarse una cerveza es pecado, para él lo es. Pero para el que no lo cree, para él no lo es. Vámonos hasta el 22 ahí mismo. ¿Cuál quedamos? 14:22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Fíjese como Reina Valera comete otro error ahí. Hace la pregunta y no es pregunta. ¿Tienes tu fe? Allí es, ¿tienes tu fe? O moverla poquito. ¿Tienes Tú tu fe? tienes fe, porque el Espíritu tiene fe. Ajá.
Y dice, y tenla, tú tienes fe, y tenla para contigo mismo y delante de Dios, delante del amor, no delante del temor. Bienaventurado aquel que no se condena, bienaventurado aquel que no entra en temor para sí mismo. ¿Se fija? Aplique su fe en amor, no en temor. Ese es el tema de hoy. Aplique su fe en amor, no en temor. La gente cree que amor es dar, dar, dar. Ah, yo tengo amor, voy a irles a hacer de comer a todos los que piden comida en el... Ah, la iglesia que ella da de comer. Esas son obras de amor. Pero tener amor nace de aquí, no viendo temor en los demás. Por eso dice, ama a tu prójimo. No veas temor en tu prójimo, como tampoco lo veas en ti mismo. Pero fíjese, nos vamos a regresar al primer mandamiento. Ama a Dios con todo tu espíritu, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Ama a Dios en todo lo que es usted. Mente, alma, espíritu y aún, vámonos ahí a Santiago 1:19. Y aún los demonios se someten. Aún los demonios se someten. O sea, esto usted lo somete. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ok, ahora pásese al segundo capítulo y también 19. Segunda de Santiago. Digo, primera, Santiago 2:19. 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen, fíjese. Y tiemblan. El temblor es el principio de la sabiduría. Por eso se somete. Ya hablamos de ese tema, vasto y muy ampliamente. ¿Ya? Lo que es el temor de Jehová. El temor de Jehová lo va a ver solamente en el Antiguo Testamento. Y es el principio de la sabiduría. ¿Sí? ¿Quedó claro todo? Amén. Hasta aquí lo dejamos hoy. A pasar un buen domingo.